están? Les saluda Pierina Rodríguez y les doy la bienvenida al programa Perfiles de la Justicia. El día de hoy hablaremos sobre el proceso contencioso administrativo y para ello contamos con la presencia de la juez del Segundo Juzgado Especializado de Trabajo de Sullana, la doctora Teresa Nole Zapata. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida a Perfiles de la Justicia. Gracias, Pierina. Agradecida por la invitación y ansiosa de poder resolver sus consultas. Doctora, para iniciar esta ronda de preguntas, explíquenos por favor qué es un proceso contencioso administrativo. Bueno, de manera sencilla, los procesos contenciosos administrativos se caracterizan por ser un mecanismo, ¿no?, a través del cual los ciudadanos pueden impugnar resoluciones y actuaciones de la administración pública. Nuestra Constitución Política del Perú reconoce la vía contenciosa administrativa como la posibilidad de que el Poder Judicial pueda controlar la actuación administrativa de las entidades públicas. Doctora, y coméntenos, ¿cuáles son los principales procesos contenciosos administrativos que ve su juzgado? En el órgano jurisdiccional a mi cargo, lo que más se ve son los procesos contenciosos administrativos laborales y los previsionales, ¿no? La nueva Ley Procesal del Trabajo nos ha otorgado competencia en lo que es los procesos de carácter personal, laboral, de seguridad social, administrativo y de derecho público. Y también las impugnaciones ante la autoridad de trabajo, ¿no? También podemos ver los procesos relativos al derecho a la seguridad social. Debemos tener en cuenta que en nuestro país existen tres sistemas pensionarios principalmente: el Decreto Ley 19990, que es el Sistema Nacional de Pensiones; el de la 2530, el régimen de la cédula viva, que a la fecha se encuentra cerrado conforme a reforma constitucional; y finalmente el régimen privado de pensiones de la AFP. Doctora, ¿y los principales procesos que se resuelven por instituciones, cuáles serían? En el juzgado a mi cargo ingresan varias demandas de procesos varios, pero principalmente las entidades que a la fecha tenemos más del 60% de procesos son aquellos referidos a la Dirección Regional de Educación, a la Subregión de Salud Luciano Castillo Colonna, a la Autoridad de Trabajo y a la Oficina de Normalización Previsional. Doctora, recientemente se ha emitido un acuerdo plenario sobre procesos contenciosos administrativos. ¿Qué beneficios tiene dicho acuerdo? En efecto, en noviembre del 2023 se ha expedido un acuerdo plenario, el 01-2023, en el cual los jueces supremos de dos salas supremas, específicamente la primera y tercera sala transitoria y social de la Corte Suprema, han acordado puntos interpretativos respecto a ciertas materias, como son la bonificación por preparación de clases, el incremento remunerativo por FONAVI, subsidio por luto y sepelio, entre otros. ¿Y cuál sería la importancia de este acuerdo según su punto de vista? Bueno, considero que en general todos los acuerdos plenarios adquieren vital importancia porque permiten lograr puntos comunes sobre decisiones jurisdiccionales de temas variados, logrando así la predictibilidad de las resoluciones judiciales. Esto nos permite predecir cómo podría resultar un proceso, ¿no? La predictibilidad de resoluciones judiciales permite eliminar la inseguridad jurídica, ¿no? Porque el ciudadano va a tener la certeza de que al plantear un proceso judicial se va a resolver de determinada manera, ya que existen criterios similares. Bien, uno de los temas abordados por este acuerdo plenario 1-2023 se refiere a la bonificación especial por preparación de clases y evaluación docente. ¿Se requiere sentencia judicial para este tipo de casos? Así es. En el acuerdo plenario se establecen varios criterios interpretativos, siendo uno de los que más resalta es el acuerdo plenario sobre la bonificación por preparación de clases. En realidad, a la fecha, la ley 31495, expedida en el año 2022, ya indicó que la bonificación por preparación de clases, desempeño de gestión, y no es necesario que se cuente con sentencia judicial ni con calidad de cosa juzgada para otorgar el beneficio.
Sin embargo, dado que la administración pública a veces no cumple con las solicitudes y requerimientos para otorgar este derecho, se siguen planteando demandas ante el Poder Judicial. Es por eso que en el acuerdo plenario se dan ciertas precisiones, ¿no? Específicamente 3 precisiones sobre esta bonificación por preparación de clases. Estas precisiones tienen que ver con la bonificación para los docentes activos, para los docentes cesantes y para los auxiliares de educación. Para los docentes activos se establece la vigencia del otorgamiento de la bonificación especial por preparación de clases durante el tiempo que estuvo vigente el artículo 48 de la Ley 24049, que abarcaría desde el mes de mayo de 1991 hasta el 25 de noviembre del 2012. Y bueno, para los profesores cesantes ya no se discute tanto si corresponde o no el beneficio, sino que ellos ya tienen la percepción del mismo. Entonces el acuerdo indica que dado el principio de laboralidad y no regresividad de derechos laborales, se debe continuar percibiendo este beneficio, pero de manera continua. Y finalmente, para los auxiliares de educación, se establece que se debe otorgar este beneficio, como ya se viene indicando en varias casaciones, ¿no?, que han sido emitidas por la Corte Suprema. Doctora, y coméntenos, ¿y cuáles son las principales dificultades para el momento de la emisión de la ejecución de las sentencias de preparación de clase? Bueno, a la fecha existen varias dificultades en el tema de sentencias, de la ejecución de sentencias judiciales, ¿no? Y tiene su justificación sobre todo por el artículo 77 y 78 de la Constitución Política del Perú, en el tema de la legalidad presupuestaria, ¿no? Así tenemos, por ejemplo, en los temas de obligaciones de dar suma de dinero, es necesario que la deuda esté autorizada en el presupuesto de la entidad para poder ser cancelada, ¿no? Entonces, previamente se necesita que la entidad autorice el pago de la deuda para poder cancelarle al accionante, ¿no? Y para esto se sigue el procedimiento que se establece en el artículo 46 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo. Y bueno, también esto implica por parte de la autoridad judicial de medidas coercitivas, principalmente en esta etapa, como son multa y otras medidas para que la entidad autorice el pago, ¿no? Y bueno, en esta etapa se hace responsable el titular del pliego, ¿no? Y bueno, en el tema de las medidas cautelares, por ejemplo, en el tema de embargo sobre bienes públicos o sobre fondos públicos, siempre existen ciertas limitaciones de orden constitucional, ¿no? Doctor, ¿y cuál es el acuerdo respecto a la bonificación para servidores y funcionarios de salud pública de zonas rurales y marginales? El acuerdo plenario, bueno, en realidad los acuerdos plenarios lo que nos dan son pautas interpretativas, ¿no? Entonces, la bonificación rural para los servidores de salud de zonas rurales y urbanos marginales es una bonificación que se otorgó, ¿no?, por el artículo 184 de la ley 25.303, ¿no? Entonces se le otorgaba el 30% del haber mensual, y lo que hace el acuerdo plenario es precisar, ¿no?, que se va a hacer sobre la remuneración total y no sobre la remuneración permanente, ¿no?, total permanente. Y asimismo nos indica un criterio o una pauta interpretativa sobre la temporalidad para que se otorgue a los trabajadores, a los servidores públicos que laboraban en el año 1991 e incluso también el año 1992. Doctor, y respecto al incremento remunerativo por contribución al FONAVI, ¿se ha uniformado un criterio para la resolución de estos casos? Respecto al incremento remunerativo del FONAVI, en efecto, ¿no?, el incremento remunerativo se otorgaba un incremento sobre el 10% del haber mensual conforme a la ley 25.981, ¿no? Lo que precisa el acuerdo plenario es que se necesita o se requiere de 2 condiciones para poder acceder a este incremento, ¿no? ¿Cuáles son esas 2 condiciones? Que el trabajador haya laborado, ¿no?, o contara con un contrato vigente a diciembre de 1992 y además que, que sus contribuciones estén afectas al FONAVI en dicha época.
de cumplirse con estas dos condiciones, se accede al incremento, ¿no? Si lo solicita, se accede al mismo. Doctora, y para finalizar, según este acuerdo plenario, ¿cuál ha sido el incremento de los gastos de luto y sepelio? Bien, el acuerdo plenario básicamente lo que nos precisa respecto al subsidio por luto y gasto de sepelio, ¿no? Que es lo que vendrían a ser los gastos en el caso de un fallecimiento, por ejemplo, del profesor o de un familiar cercano, es que el cálculo del beneficio se va a realizar sobre la remuneración total y no sobre la remuneración permanente. Este criterio ya viene siendo adoptado por la Corte Suprema, también por el Tribunal Constitucional y bueno, con el acuerdo plenario precisa ya que también ambas salas, ¿no? La primera y la tercera sala de la Corte Suprema van a seguir este criterio de interpretación respecto a este tema. Muchas gracias, doctora. Su comentario para nuestro público, por favor. Solo quería agregar que a la fecha en el órgano jurisdiccional a mi cargo se viene tratando de acelerar los procesos judiciales tanto en trámite y en ejecución. Pese a los problemas que siempre se afrontan por la carga procesal, lo que se está intentando y se viene logrando con los secretarios judiciales que trabajan en el despacho es el proveído de escritos de los más antiguos. De esta manera se acelera el trámite de los procesos y también se está incidiendo bastante en la celeridad en el trámite de los procesos que aún no se ha emitido sentencia. Por ejemplo, acelerando la calificación de demandas y las notificaciones judiciales, ¿no? Atendiendo además que a la fecha también nos encargamos de la carga procesal de la antigua ley 26636. De esta manera llegamos al final de nuestro programa. Agradecerles por su sintonía e invitarlos a seguirnos por nuestras redes sociales, Facebook, TikTok y YouTube. Muchas gracias.